momento? Hoy día. Hoy día también así. En la noche, perfecto. Entonces vamos a empezar con la falla cardíaca aguda. Como su propio nombre lo dice, es un evento agudo, es un evento con altamente urgencia y alta mortalidad que ustedes no deben olvidar. La reflexión de la experiencia que nosotros tenemos en falla cardíaca, nosotros en el hospital tenemos una unidad de falla cardíaca donde manejamos pacientes crónicos, preagudizados y muchas veces detectamos agudos por consultorio externo y lo manejamos por emergencia. ¿Cuál es lo importante de la falla cardíaca? Entonces, ustedes saben que es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas, de los cuales vamos a hablar, y como ustedes pueden ver la imagen, ese es un paciente generalmente que acude con nosotros. Un paciente que tiene una posición que se va el cuerpo hacia adelante por principalmente la congestión, reclusión pleural que podría tener, la congestión tanto sistémica por crépitos, edema de miembros inferiores, bastante diaforesis, las formas de presentación de la disnea, como la conocen, ortopnia, en casos crónicos que se reagudiza, vendomia también, que es la posición, la parte postural del cuerpo al ponerse en cuclillas, y el paciente es importante por ende detectar. Importante ustedes deben saber de esta charla, pues en qué consiste la falla cardíaca, la fisiopatología, qué medicamentos nosotros manejamos según la guía europea y americana y qué tratamientos debemos utilizar en estos pacientes. Muy bien, como ustedes saben, el corazón es un órgano súper importante, es el que trabaja 24/7 y su falla de este órgano pues, va a generar una serie de complicaciones sistémicas con alteraciones muchas veces neurológicas y que generan alta mortalidad. Es importante evaluar que este síndrome o falla cardíaca va a ser considerada una de las patologías más frecuentes, en realidad a nivel hospitalario y en la parte de emergencia también. Se caracteriza, como les comenté, por disnea, que es esa dificultad respirar que tiene el paciente durante las actividades físicas, la ortopnea, que se va a hacer la dificultad de aire cuando está en decúbito dorsal, la hinchazón de miembros inferiores que puede presentar, la parte sintomática como el incremento de la presión de las venas yugulares, manifestándose como incurgitación, orto tocato yugular, edema en miembros inferiores. Y todo esto se va a deber muchas veces a una donde no existe una alteración o un antecedente estructural del corazón, o muchas veces sí existe y es una descompensación de la propia falla cardíaca crónica que puede presentar el paciente. Asociado a esto, se puede alterar lo que es la presión arterial, puede asociarse a signos de hipoperfusión, manifestándose como un shock cardíaco altamente mortal y se manifiesta con alteraciones estructurales evaluadas por ECOCARD. ¿Cuáles son las principales causas? Muchas en realidad, pero va a depender mucho de la localización de la estructura que se esté manifestando para que pueda manifestarse esa falla cardíaca. Una de las principales causas, ¿saben cuál es de la falla cardíaca aguda? ¿Algún voluntario? ¿Cuál? Infarto de miocardio, un infarto de miocardio con complicación mecánica, por ejemplo, una ruptura del septum, una ruptura de la pared libre te da una manifestación de una falla cardíaca aguda, en la cual el paciente súbitamente pues, va a empezar a congestionarse, ¿no? Otra causa. Paro cardíaco. ¿Qué? Paro cardíaco. Bueno, el paro cardíaco en realidad pues cualquier cosa te puede generar. Toda la patología valvular termina. Patologías valvulares, por ejemplo, la ruptura de un velo de la válvula mitral te puede generar una falla cardíaca aguda también, ¿no? Importante, pues, las clasificaciones crónicas ya la van a ver el día de hoy en la noche, van a ser 3 tipos, solo para mencionarles. Hay falla cardíaca preservada, levemente reducida y reducida, ¿no? Preservada cuando es más del 50%, levemente reducida cuando es entre 40 y 50, y reducida cuando es menos del 40%. Entonces, eso es importante porque ustedes van a poder aprender cómo es el manejo de estos pacientes crónicos en la noche. Nuestra función el día de hoy es aprender del agudo, que es altamente mortal, ¿no? Hay una alta incidencia de esta enfermedad, casi 980 millones de pacientes se gasta, por ejemplo, en libres esterlinas en el Reino Unido nada más, por la presentación de falla cardíaca aguda, y a nivel del Banco Mundial solamente se ve un costo de 108 mil millones de dólares anualmente por falla cardíaca. Entonces es una patología que realmente hay que ponerle importancia y hay que aprenderla muy bien. Esta prevalencia es alrededor del 2% y se va a incrementar 10 veces más, casi el 10% de pacientes mayores de 70 años. Entonces es importante porque ustedes saben que nuestra población actualmente es más feronte que hace 10 o 20 años. La verdadera competencia, la verdadera reto va a ser cuando ustedes tengan un paciente en presencial, ¿no? Falla cardíaca aguda, el inicio rápido, de rápida instalación, generalmente son algunas miocardiopatías resistentes que podrían descompensarse,
o eventos agudos como lo mencionaron en un infarto de miocardio. Muy bien. En fisiopatología nunca debemos olvidar que la parte del sistema nervioso simpático empieza a incrementar el gasto cardíaco, que es lo primero que tiende a alterarse, ya que este gasto cardíaco, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Perfecto, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, este gasto cardíaco se va a alterar, obviamente, va a incrementarse a expensas de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Son pacientes en un primer inicio van a tener taquicardia, pero con el objetivo de mantener el volumen stroke o el gasto cardíaco, ¿no? Pero van a ver que va a haber un momento que el sistema compensatorio del enérgico no va a ser suficiente y muchas veces la presión va a caer a expensas del gasto cardíaco, por ende el paciente entra en shock cardiogénico, ¿no? Entonces eso es importante que no lo olviden, porque cuando ustedes tienen un paciente que ingresa con ustedes a emergencia, muchas veces no vienen con shock cardiogénico, muchas veces vienen con pre-shock, ¿no? ¿Han leído algo de lo que es el pre-shock? No. Entonces, ¿qué sería un pre-shock? Un shock cardiogénico es súper sencillo, ¿no? Hipotensión, signos de hipoperfusión, ¿no? Pero cuando ustedes tienen signos de hipoperfusión, pues ya obviamente significa que la presión arterial está baja. Pero un signo de pre-shock significa que ya empieza a haber un poco de taquicardia, unas presiones medias limítrofes, pero todavía el sistema neurológico todavía se mantiene, el lactato no se altera. Dentro de los estadiales del shock cardiogénico, que es otro capítulo que van a ver, es en la fase B, o el estadio B de la shock cardiogénico. Entonces también revisen, eso es súper importante, porque ustedes si lo ven en emergencia pueden identificar qué pacientes tienen pre-shock y pueden disminuir la mortalidad de un paciente con shock cardiogénico ya instaurado. Causas, hemos hablado de muchas de ellas y ustedes ya conocen, la principal es el infarto de miocardio o una miocarditis también, que es la inflamación del miocardio porque puede ser por un evento viral, ¿no? O algo como por ejemplo el COVID genera mucha miocarditis, muchos de nuestros pacientes tienen shock cardiogénico agudo. Causas un poco más crónicas que se descompensan, los valvulares como comentaron, enfermedades congénitas o el propio endocarditis, que también tiene una forma de presentación como shock cardiogénico, que es una emergencia que debe entrar y ser reparado de manera quirúrgica. Muy bien, ¿conocen la clasificación de Stevenson? Nada, ningún voluntario, no tiene idea de lo que es la clasificación. Muy bien, entonces ya vamos a aprender qué es la clasificación de Stevenson. Stevenson va a ser una clasificación que fue creada con el objetivo de ustedes estratificar el tipo de falla cardíaca aguda que presenta el paciente. Para esto necesitan dos conocimientos importantes: la congestión pulmonar, o sea, van a valorar si el paciente tiene congestión o no tiene congestión pulmonar, y la presión arterial, cómo se encuentra, si está normal o está hipotenso. Entonces, en base a esas dos variables vamos a jugar con 4 posibilidades. Un paciente normal es un paciente que tiene presión arterial normal, es decir, es caliente, ¿no? Pero está seco, es decir, no hay congestión pulmonar, ¿no? Es un paciente normal, un Stevenson A. Un Stevenson B va a ser un paciente que está con una presión arterial normal, por eso es caliente, pero tiene congestión pulmonar. Es la famosa congestión pulmonar, ustedes sí ya la deben conocer un poco, ¿verdad? Se manifiesta con crépitos bilaterales, crépitos húmedos, claro está, en ambos campos pulmonares. Entonces, ese es un típico falla cardíaca descompensada o aguda con congestión pulmonar. El estadio C se va a caracterizar por un paciente que ya tiene signos de hipoperfusión, es decir, está chocado con congestión pulmonar, también altamente frecuente, que es el Stevenson C, que es muchas veces que viene por emergencia, que intentamos por consulta externa y lo derivamos a emergencia. Y el último estadio, que es el que tiene mayor mortalidad, es el estadio L, es el paciente con shock cardiogénico y aparte está con signos de bajo gasto, es decir, está seco y chocado. ¿Listo? Entonces, 4 de esas presentaciones ustedes deben identificarlas cuando tienen un paciente cuando sospechan de falla cardíaca aguda. Cuando hacen el diagnóstico van a poner falla cardíaca aguda y tienen que poner su apellido. Stevenson, ¿cuál? Stevenson A, obviamente casi nunca es un Stevenson A, son los normales. Si es Stevenson B, si tiene congestión pulmonar y presión arterial normal. Stevenson C, si está congestionado y chocado. Y Stevenson L, cuando está chocado pero no está congestionado. ¿Listo? Si ustedes ven la tablita de al lado, van a ver todo lo que son los signos de congestión pulmonar, ¿no? Ortopnea, que ya la conocen, la ingurgitación yugular o el flujo yugular incrementado, tercer ruido, que es el ritmo galope, presente taquicardia asociado a falla cardíaca, edema en miembros inferiores. Siempre estos edemas van a ser bilaterales y van a ser edemas duros. La presencia de citis, también muchas veces de ellos, por esa congestión hepática que se genera. Recordemos que cuando incrementa el sistema venoso, empieza también a incrementarse todo lo que es el compromiso hepático también. Entonces
no nos podemos sorprender si existe congestión hepática en el contexto de una falla cardíaca aguda. Crépitos bilaterales, que van a ser acá dicen frecuentes, pero dependiendo del tiempo de evolución, mientras más dejamos pasar a la falla cardíaca aguda, pues van a aparecer con mayor frecuencia. Y el reflejo hepatoyugular, como ustedes ya saben. ¿Cuánto es el índice o el gasto cardíaco normal que uno debe tener? 5 litros. ¿Cuánto? 5 litros. 5 aproximadamente. Lo mayor a 5 es normal. ¿Y cuándo es hasta? ¿De 5 a cuánto es? 6. De 5 a 7, ¿no? Porque un gasto cardíaco mayor a 7 es un gasto y un estadio hiperdinámico, ¿no? Otras causas pueden dar un gasto cardíaco hiperdinámico, falla cardíaca hiperdinámica por hipertiroidismo, por ejemplo, la presencia de fístulas arteriovenosas también son causas, ¿no? Obviamente, en un contexto de un paciente con falla cardíaca aguda con presentación de shock cardiogénico o en estadio de congestión e hipotensión, el gasto cardíaco va a ser mayormente comprometido, un gasto cardíaco menor a 2.2. Entonces, tenemos que nosotros valorarlo mediante estudios hemodinámicos que pueden ser invasivos como no invasivos. ¿Conocen algún estudio que hacemos para evaluar el gasto cardíaco? El ecocardiograma es un estudio no invasivo que te ayuda a valorar tanto el valor del gasto cardíaco como la presión de la cuña pulmonar. Entonces, eso es importante que ustedes no lo olviden. Porque si bien es cierto, apenas llega el paciente, no lo voy a hacer la eco inmediata porque primero debo compensar el estadio que viene, es parte de la evaluación de manera inmediata, por así decirlo, realizar un ecocardiograma para valorar el gasto. Nos estamos basando en la parte clínica, eso es lo importante que deben hacer. ¿Qué más? Entonces, ¿cuáles son los signos de shock? Que ya obviamente ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son los signos de shock? ¿Cuál? Lleno de edema papilar lento, ¿no? Mayor a 2 segundos. ¿Qué más? Y obviamente, hipotensión, muy bien. Menor a 90-60. ¿Cuánto? ¿Estenosis? Cianosis. Bueno, la cianosis en realidad es la presencia de una hipoxemia ya mucho más severa, que no se asocia mucho a esto, ¿no? O sea, la cianosis tendría que existir una cardiopatía congénita cianótica, en un contexto de una falla cardíaca crónica descompensada, ¿no? Para hablar lo que sea parte del criterio de shock cardiogénico. No lo es tanto. ¿Qué más? Diaforesis. La diaforesis sería como un signo más que todo de descompensación congestiva, en realidad como parte de la arritmia, ¿no? ¿Qué más? Alteración del nivel de conciencia. Muy bien, vamos a encontrar un paciente jubilado, un paciente muchas veces sonoliento. ¿Qué más? Pulso Pulso alternante, un pulso bajo, muchas veces muy encontrado en realidad. ¿Qué más? Taquicardia en un estadio pre-shock. Muy bien. ¿Qué más? Y lactato. No se olviden del lactato. El AMA va a ser su mejor amigo en emergencia. El AMA les va a permitir a ustedes ver si realmente estoy en un estadio de hipoperfusión, porque el paciente puede venir confuso, con presiones 90-60, y ustedes sacan el AMA y van a darse cuenta que el lactato debe ser más de 2, ¿no? ¿Qué más? Estados de oligoanuria también. ¿Cuánto es el flujo urinario para hablar de oliguria? Menos de 320. No, menos no. Menos de 30 cc por hora, hablo de oliguria. O sea, un paciente normalmente de orina más de 30 cc. Si de orina menos de eso, con lactato más de 2, con alteración del nivel de conciencia, con hipotensión, estamos en un estadio de shock. No es muy difícil diagnosticarlo, pero hay que estar mosca para diagnosticarlo, porque se les puede pasar. Entonces, un paciente con shock, pues no lo van a dejar sentado, ¿no? Tienen que ponerlo en camilla, tienen que ponerle vía periférica, tienen que invadirlo. En cardiología, la mayoría de los pacientes son invadidos, con el objetivo de recuperación hemodinámica. Si no los invadimos, pues hay una alta mortalidad, y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Muy bien. ¿Qué síntomas tenemos? Bueno, lo que ya hemos hablado, que es en realidad el gráfico, que es muy ilustrativo en realidad. ¿Y qué exámenes pedimos? Realmente tenemos muchos, pero nos vamos a centrar en los principales. La ecocardiografía es un estudio en realidad no invasivo que nos permite a nosotros como un apoyo. Actualmente, la tecnología nos permite tener ecofaz, ¿no? Un ecógrafo al costado de la cama que nos permite dar un ecovisión y determinar si la causa importante es salud. Si la causa importante es una causa descompensante. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco nos va a hablar más de shock obstructivo, ¿no? Puede haber perfusión pericárdica severa con complicaciones o comprensión de las cavidades derechas, con alteración del septum interventricular, ¿no? Con compromiso de cavidad izquierda. Importante que la ecocardiografía ecofaz me pueda hacer una ecovisión y ver si realmente estoy ante un infarto de miocardio agudo. ¿Por qué? Porque le pido un electrocardiograma, veo ST elevado y veo rotura o de la pared libre del
debe haber estructuras o alteraciones nuevas, ¿no? Un pértido natriurético atrial, ¿lo conoce? ¿Ya? ¿Qué es el pértido natriurético atrial? Es una hormona, ¿no? Ya, que se libera cuando el corazón empieza a crecer un poco, ¿no? A nivel ventricular. Pero es efectivo atrial, natriurético atrial, más que ventricular atrial. Muy bien, esa hormona es importantísima. Su presencia actualmente es algo como una creatinina para nosotros, una hemoglobina, porque nos permite definir si estoy ante una falla cardíaca aguda, descompensada, o ante una falla cardíaca crónica, dependiendo del nivel. Ya lo vamos a ver en los algoritmos. Nunca olvidarse de pedir un electrocardiograma cuando están ante una sospecha de una falla cardíaca aguda, que es algo súper importante, nos permite ver si hay pericarditis aguda, infarto del miocardio, nos permite ver si hay alguna estructura crónica que podamos interpretar en un electro con crecimientos auriculares, ventriculares. Ya han hecho el electrocardiograma, ¿verdad? Normal. ¿Todo bien? Sí, bueno, pero normal. Pero normal. Ya, al menos saben identificar el EKG normal. Y eso es lo importante. Ustedes, como saben, una formación todavía en proceso. En las primeras partes deben identificar siempre lo normal. La parte patológica la van a ir aprendiendo, ¿no? Pero deben primero saber un electro normal, una placa normal, hasta un eco normal debería ser. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y una simple placa de tórax. Obviamente, la placa de tórax debe tener un corazón dentro del tamaño normal, unos campos pulmonares no congestionados, eso es lo normal, ¿no? En un contexto de falla cardíaca aguda, pues obviamente no voy a tener eso. Nosotros nos basábamos mucho en la guía europea, la publicada en el año 2021, había algunas remodelaciones del año 23 para dar solamente detalles. Está en internet, pueden verla, revisarla siempre, en donde nos importan los algoritmos. Los algoritmos, como toda guía, nos van a ayudar a estratificar al paciente. ¿Qué ocurre con un paciente con falla cardíaca aguda? Ustedes ya hicieron la evaluación, lo estratificaron en base al Stevenson y le van a pedir a ciertas pruebas. Un electrocardiograma, le van a sacar obviamente con electrolitos, van a ver si el paciente desatura o no, un ecocardiograma, ¿no? Una placa de tórax para determinar pues hasta una ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar es parte también de un ECOFAS o el protocolo VEXUS, que en algún momento quizá lo van a leer. El protocolo VEXUS significa que nosotros con un ecógrafo simple podemos evaluar si existe congestión pulmonar al costadito de cama sin necesidad inclusive de placa de tórax. Viendo líneas P, líneas verticales en el pulmón, más de 3 líneas por campo, nos significa que estoy ante un paciente con congestión pulmonar. Entonces, y eso complementa un poco más que todas las situaciones de crédito, que a veces quizá por la inexperiencia pues puedo confundir entre secos y húmedos, ¿no? Es importante. Si pueden leer, el protocolo VEXUS es un estudio muy importante, parte de protocolos actuales. ¿Cuál es lo que me importa a mí? La utilidad del pértido natriurético atrial en el contexto de falla cardíaca aguda, como lo comentó su compañera, va a ser presente o positivo un paciente diagnosticado con falla cardíaca aguda si es que el BNP es más de 100, la porción terminal del ProBNP va a ser más de 300 o la porción intermedia del ProBNP más de 120. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad? El NT-proBNP más de 300. El NT-proBNP más de 300 picogramos por mililitro es positivo para la falla cardíaca aguda. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, si bien es cierto, no es parte ahorita por los temas logísticos, ustedes lo piden, pero idealmente en mundos de mayor nivel económico, eso rápidamente sale y sale mayor de 300 haciéndonos el diagnóstico de una falla cardíaca. Importante, en las funciones vitales que ustedes son con sus pacientes van a darse cuenta que van a estar muchas veces en un medio hipoxémico, porque lo van a encontrar desaturado muchas veces, ¿no? Si recuerdan en la clasificación de Stevenson, dos de ellos, el B y el C, están con congestión pulmonar. Por ende, pues no es una congestión superficial, es una congestión que muchas veces compromete más de la 2/3 parte de los pulmones. Por ende, el paciente va a estar hipoxémico con presión de oxígeno menor a 90 y muchas veces hipercárnico también, ¿no? Entonces, porque retiene CO2. Disculpen. Ahora sí. Entonces, es importante que el paciente tenga como suplemento el oxígeno. Pueden usar oxígenos tipo cánula binasal, pueden usar oxígenos como ventilación no invasiva a presión positiva o ya en última instancia una intubación pues, para mantener lo que es la vía respiratoria permeable, ¿no? Diuréticos van a ser sus grandes amigos. A diferencia de la falla cardíaca crónica que van a evaluar en la noche,
donde hay un gran grupo de medicamentos. La falla cardíaca aguda no tenemos tantas armas para manejarlas con alta mortalidad, así que estamos ante una emergencia en realidad, ¿no? Los diuréticos endovenosos que tenemos actualmente, la furosemida. ¿Saben cómo viene su presentación? 40 miligramos. 40 De miligramos. 40. La presentación de qué? Ya no puede. De tableta. Está bien. Y 20 endovenosos. ¿Está bien? Súper sencillito. 20 endovenosa, 40 en tableta. ¿Por qué es importante? Porque ya vamos a ver los algoritmos que cuando ustedes tienen un paciente con falla cardíaca tienen que colocar bolos de diuréticos con el objetivo de ver respuesta o resistencia a los diuréticos. Si estoy en un contexto de una falla cardíaca aguda, pues coloco los bolos y pues probablemente tenga respuesta de éxito. Pero si estoy en un contexto de falla cardíaca crónica reacudizada, muchos de ellos ya usan diuréticos previamente, como lo van a aprender en la noche. Tabletas, 2 tabletas cada 12, 4 tabletas cada 12, y en ellos hay que hacer siempre un tip que les voy a dar para poder realmente darle bolos para ver si son efectivos. ¿Qué más tenemos en el manejo? Vasodilatadores. Nitroglicerina en la cabeza. Saben que es un vasodilatador venoso muy útil en el contexto de que mi paciente realmente tenga hipertensión también asociada. ¿Qué más? Inotrópicos en el contexto de un paciente que esté con shock cardiogénico. Tenemos la dobutamina, tenemos levosimendan para el manejo de esto. Muy bien, ¿cuáles son los cuadros de presentación de la falla cardíaca aguda? Que no les importa en realidad. Tenemos 4 variedades. La falla cardíaca descompensada, que es la típica crónica reagudizada, es un que se instala de manera gradual, a diferencia del edema agudo del pulmón, que realmente es la falla cardíaca aguda, la presentación de falla ventricular derecha y la presentación de shock cardiogénico que ya hemos estado conversando. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que diagnosticó una falla cardíaca aguda, 2 puntos Stevenson tal, 2 puntitos presentación tal. Es una cardíaca crónica reagudizada, falla ventricular derecha, shock cardiogénico o edema agudo del pulmón. ¿Listo? Entonces, así debería tener nombre y apellido la falla cardíaca aguda. La falla presentación o la presentación falla cardíaca descompensada. Vamos a darnos cuenta que se va a asociar muchas veces a compromiso del ventrículo izquierdo. Muchas veces voy a tener disfunción de esa con febres reducidas, es decir, antecedentes de falla cardíaca con función de menos del 40%, ¿no? ¿Qué más? Se va a asociar obviamente pacientes como causa principal, tienden a acumular líquidos porque se congestionan, porque toman más líquidos de lo que deberían tomar, es decir, más de 2 litros de agua al día, porque no toman los medicamentos y obviamente al no tomar sus diuréticos se congestionan y aumenta la presión intravascular. Y obviamente se manifiesta esto como un incremento de la presión de la cuña pulmonar o de miembros inferiores, congestión pulmonar con crépitos bilaterales, ¿no? Si hay compromiso hemodinámico en este tipo de pacientes, voy a encontrar inclusive hasta hipotensión, ¿no? O sea, es parte de la falla cardíaca y ustedes se dan cuenta que dice acá, comienzo gradual, o sea, esto es en días. 3, 4, 5 días, el paciente empieza a presentar poco a poco eso. Por eso la historia clínica también es importante, ustedes ya lo saben. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Generalmente acá hacemos una clasificación de Stevenson, definimos que Stevenson es, muchas veces son el 70% de la presentación de todo lo que estamos hablando es esta, falla cardíaca crónica descompensada. Entonces, 7 pacientes de 10 con falla cardíaca aguda es esto, crónicas descompensadas. Tratamientos diuréticos, lo estamos conversando, agentes inotrópicos si el paciente se está chocando y muchas veces para UCI intubado el paciente con alta mortalidad. ¿Cómo podemos evitar que esos pacientes se descompensen? ¿Tienen idea? ¿Alguna idea por ahí? ¿Con inotrópicos? No. La pregunta es ¿cómo hacemos para que esta alta prevalencia, que es del 70%, se reduzca? ¿Cómo como médicos podemos trabajar eso? Haciendo que sigan el tratamiento. Haciendo seguimiento, ¿verdad? Seguimiento es lo que nos importa. Por eso en el hospital tenemos la unidad de falla cardíaca. Una unidad en la cual está constituido por colegas especialistas en falla cardíaca y personal de enfermería en la cual hacemos un seguimiento mensual de estos pacientes. Entonces, ustedes, si bien es cierto, están en aprendizaje, algunos serán cardiólogos, otros no lo serán, pero es importante que un médico cardiólogo siempre le haga un seguimiento del contexto de un paciente con falla cardíaca crónica. Muchos serán geriatras, médicos internistas. Nunca deben olvidar que hay todo un protocolo para manejar las fallas cardíacas crónicas. Si ustedes manejan bien los protocolos, van a derivarlos a los colegas correspondientes y su función va a ser enseñar al paciente a vivir con falla cardíaca, tomar los medicamentos, identificar los signos de descompensación, acudir a la emergencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes, mientras más descompensaciones tengan, más hospitalización, la mortalidad aumenta. ¿Okay? Y es lo que no queremos, obviamente.
tenemos presentación de edema agudo de pulmón, falla ventricular derecha y shock cardiogénico que vamos a estar viendo aquí. Muy bien, ¿qué pruebas hacemos en esos pacientes con falla cardíaca crónica descompensada? Como lo dijimos, un electrocardiograma, ¿no? Donde voy a ver posibilidades de causas y infarto de miocardio. ¿Qué arritmia me puede descompensar o qué piensan que arritmia nos puede descompensar a una falla cardíaca crónica reagudizada? Ideas. Una taquiarritmia ventricular. Una arritmia ventricular me puede descompensar, claro que está. Obviamente hay arritmias ventriculares que pueden estar simples por ahí, como una taquibé, que obviamente me descompensa un paciente. ¿Qué otra más? Díganlo más, acá estamos para que aprendan. ¿Qué más pueden pensar que podría descompensar una falla cardíaca? Una arritmia sinusal, ¿no? Tanto no. La taquicardia sinusal no, pues, ¿no? Porque es una arritmia, realmente no es una tanto arritmia, no es un efecto fisiológico, ¿no? Es lo que dice tu compañero, una taquibé, ¿no? Y de la aurícula, ¿qué pueden pensar? Fibrilación auricular, no puedo olvidarla, muy bien, doctor. Fibrilación auricular. Es más frecuente que la taquibé, pero también es importante la tos, ¿no? ¿Por qué es importante la FA? Porque recordamos, es una arritmia rítmica más frecuente en el adulto mayor. ¿Quién es el grupo poblacional que se enferma de falla cardíaca? La mayoría son adultos mayores. Ya están teniendo eso. Acuérdense que la fibrilación aparece muy frecuente en más de 70 años. Casi el 50% tiene fibrilación. Ya lo van a ir viendo cuando ustedes sean externos, internos, muchas fibrilaciones van a encontrar. Entonces, una descompensación de la fibrilación me hace que se descompense la falla cardíaca. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a valorar en base a el diagnóstico de la arritmia o el síndrome coronario, pues obviamente como la causa de la falla cardíaca y obviamente se hace la indicación correspondiente. Si estoy en un contexto de una falla cardíaca aguda por un síndrome coronario agudo, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Solamente doy diuréticos. No, tiene que tratar la arteria, ¿no? Claro, obviamente, tengo que resolver la causa principal. En el contexto de un infarto, tengo que entrar a cateterismo o hemodinamia y abrir la arteria comprometida. Eso es una indicación, ¿no? Falla cardíaca aguda o shock cardiogénico, una indicación de manera inmediata, tengo que resolver el tema. Muy bien, importante es que tengan la idea. Obviamente, voy a abrir una placa de tórax, lo ideal es, voy a evidenciar congestión pulmonar o puedo evidenciar también alguna neumonía que puede descompensar a este tipo de pacientes, recordemos que son añosos, ¿no? Y obviamente nos va a dar el diagnóstico de descompensar. O sea, si ustedes se dan cuenta, en la falla cardíaca crónica, nuestro objetivo de manera inmediata es definir qué es lo que le está descompensando para resolverlo y acortar el tiempo de hospitalización. Si obviamente hago una ecografía pulmonar, que es lo que le decía, voy con mi ecógrafo lineal y hago un barridito en los campos pulmonares, voy a encontrar líneas B, que significa congestión, más de 3 líneas es congestión. Ya rápidamente pues empiezo con mis bolos de diurético. No voy a esperar. Si puedo tener la placa, genial. Si no, rápidamente con el ecógrafo voy a iniciar mi congestión pulmonar. U otras causas, ¿no? Otra causa que puede comprometer el pulmón, ¿qué más puede hacer? Un neumotórax, un derrame pleural severo, entonces son otras causas que podrían descompensar al paciente. No son tan principales, pero también pueden descompensarlo. En una ecografía, rápidamente nosotros vamos a ver si el ventrículo izquierdo, la función está comprometida, si es una ruptura mecánica, como lo hemos dicho, que son obviamente causas de alta mortalidad. Voy a pedir un péptido natriurético atrial, voy a evaluar con tromboninas para ver realmente el nivel de infarto de miocardio que tiene. Recordemos que el corazón no existe solamente en el cuerpo, existe en otros órganos como el riñón, donde muchas veces este riñón también puede generar un compromiso, puede entrar una locura renal aguda muchas veces y tengo que evaluarlo también, porque recordemos que al dar diuréticos y al dar otros fármacos, pues tenemos que tener claro el nivel de electrolitos y creatinina en el paciente. Estudios adicionales que ya no es tan agudo, que es como la valoración de la anemia. La anemia es una gran compañera, mala compañera de la falla cardíaca crónica. Los pacientes por muchas veces tienen una falla cardíaca de larga data, hacen caquexia cardíaca, que es la desnutrición del paciente con falla cardíaca crónica, y se asocia a anemia ferropénica. La anemia, obviamente, al ser obviamente la hemoglobina un medio importante para el transporte del oxígeno, su disminución de esta también forma parte de una descompensación de la falla cardíaca crónica reagudizada. ¿Listo? Y bueno, otras cosas como la acidosis láctea que ustedes ya la conocen. Muy bien.
al tener una falla cardíaca aguda, pues yo debo definir si mi paciente está con un shock cardiogénico o una insuficiencia respiratoria. Si estoy con una insuficiencia respiratoria, rápidamente debo valorar, obviamente, iniciar oxigenoterapia, ventilación no invasiva con presión positiva o ventilación intensiva, ¿no? Y valorar inclusive, eso de manera urgente, o sea, rápidamente ustedes tienen que resolver eso. Ya voy a tomar de una manera un poco más inmediata, 60-120 minutos, las causas o los posibles descompensadores de la falla cardíaca, y acá tenemos una neumotecnia que se conoce CHAMPE. ¿Qué es CHAMPE? Síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias cardíacas, causas mecánicas, embolia pulmonar, infección o taponamiento cardíaco, donde obviamente también tengo que manejarlo de manera inmediata, ¿no? Entonces no se olviden porque eso les va a servir como neumotecnia cuando tengan un paciente con falla cardíaca aguda. ¿Qué más? ¿Cómo manejamos el paciente con falla cardíaca aguda? Ya sabemos, le vamos a dar oxígeno, como ya hemos aprendido. Tenemos que darle diuréticos para descongestionarlo, pero eso depende mucho de la presión del paciente. Está con signo de hipoperfusión, pues obviamente tenemos que resolver el shock cardiogénico en un primer instante, ¿no? Más que la congestión, ¿no? Pero si no lo está, pues empezamos con diuréticos de ASA. El diurético principal es la furosemida, empezamos con bolos. Si el paciente idealmente fue agudo y nunca recibió nada, voy a iniciar 2 ampollas de furosemida de manera inmediata, siempre y cuando su presión sea en normotensión, para evaluar las primeras 2 horas la respuesta a este medicamento. Si el paciente tiene ya usuario de diuréticos vía oral, voy a utilizar 4 veces la dosis probablemente, que son 2 a 3 bolos, de este medicamento en base a lo que él tenga. Por ejemplo, a ver, si el paciente recibía 40 miligramos, voy a duplicar la dosis en la emergencia a 80 miligramos de ampollas, que equivalen a 4 ampollas, para ver si hay una respuesta a los diuréticos. ¿Listo? La pregunta es, ¿hasta cuánto de diuréticos podría recibir un paciente? Porque yo voy a duplicar y de ahí a las 2 horas esperar respuesta, ¿no? De nuevo, voy a duplicar y voy a esperar 2 horas de respuesta. ¿Cuántas opciones de bolos tengo para ayudar? ¿Cuántos? No. Tengo hasta 3 opciones para dar bolo. Si no hay bolo, o sea, si no hay respuesta al bolo, infusión de diuréticos. ¿Ya? ¿Cuánto es lo máximo de miligramos que puede recibir un paciente por falla cardíaca aguda de diuréticos al día? También no importa ya. 500. ¿Cuánto? 500. Un poco cerca. Está dentro de la respuesta, pero hay un rango más o menos. De 400 a 700. 400 a 600, salió mucho feo. Nunca te vas a olvidar de 400 a 600 miligramos en la dosis que podría recibir un paciente en el día de diuréticos. Se ha visto casos reportados donde han recibido hasta 1000 miligramos de ampolla. O sea, 1000 miligramos de dosis de diuréticos de furosemida al día, que es un montón. Si se dan cuenta, son 20 miligramos cada ampolla. Para mí, un montón de ampolla, ¿verdad? Entonces, pero hay casos. Generalmente va a recibir mayor cantidad de número de ampollas en pacientes que son mucho más crónicos, pacientes con 20, 30 años de falla cardíaca. Entonces, es importante que lo sepan, es importante para que tengan. Doctora, ¿pero qué pasa si recibe más de 600? Si recibe más de 600 y no hay respuesta, pues hay que ver otros medios. Se puede utilizar infusión de diuréticos. Preparamos nosotros 20 ampollas en una infusión de cloruro en 100 mililitros y empezamos con 5 cc por hora y vamos titulando. Y ahí es donde va hasta los 1000 miligramos. ¿Qué pasa si no responde tanto? Pues usamos con nefrología, empezamos a dializar al paciente. Porque si tú te das cuenta, en un paciente que no te responde, probablemente no te orina, ¿no? No responde, no orina. Entonces, la creatinina empieza a alterarse, la urea empieza a alterarse, ¿no? Entonces, eso es una causa para poder dializarlo, hacer el ultrafiltrado al paciente y así empezar a descongestionar. Son pocos pacientes, pero sí existen. Dame una pregunta, pero es entonces manejo de shock cardiogénico, ¿no? No, eso es manejo de falla cardíaca aguda. Ah, ya, eso es la falla cardíaca. Pero, o sea, lo que me confunde un poquito es por qué, si la falla es del corazón, hay que dar diuréticos, si no algo para el corazón también. Le previene tu causa. ¿Cuál es la principal causa de infarto, de shock, de falla cardíaca aguda? Si es un infarto de miocardio, hay que resolver el infarto de miocardio, ¿verdad? Ya, pero esa es una causa, pues hay otras causas de falla cardíaca aguda. Como les he puesto en las láminas anteriores, por ejemplo, puede ser una arritmia que se está descompensando, puede ser el mismo falla cardíaca crónica que se empieza a descompensar. Entonces, el paciente, ¿cómo se
congestionado, todos los pulmones están, edema agudo de pulmón, que es otra presentación, pero tiene congestión en este caso, tú tienes que manejarlo, no lo vas a dejar congestionado, porque te empieza a desaturar el paciente, empieza a estar taquinético, vas a ser político, ¿entiendes? ¿Sí, más o menos? Sí, Más o menos. Como aquí, ahí está tratando la complicación de la congestión nada más. O sea, vuelvo a repetir, vamos a repasar un poquito para que podamos quedar claro. A ver, la falla cardíaca aguda es el título, ¿verdad? Listo. 4 formas de presentación. ¿Está bien? Ya. Primero es la falla cardíaca crónica descompensada. ¿Está bien? Es lo que estamos hablando. Es el crónico que se descompensó porque tomó mucho líquido, porque no tomó las pastillas. Se presenta con congestión pulmonar, de los miembros inferiores, todo eso, ¿verdad? Quedamos diuréticos principalmente. Este paciente tiene todo el derecho de chocarse, ¿o no? Claro que sí. ¿Por qué no es exento de que tenga falla cardíaca descompensada y no se choque? Puede chocarse. Ahí, ojo, utilizo mi protocolo de shock. ¿Está bien? ¿Sí, no? Perfecto. Otra presentación pura es el edema agudo del pulmón. Cuando es un paciente agudo, o sea, que no tiene antecedentes, que ahorita lo vamos a ver, que se congestiona. ¿Está bien? En un corazón estructuralmente priorizante. ¿Está bien? Ya. Otro paciente es el que te hace infarto probablemente del ventrículo derecho y se manifiesta como una insuficiencia ventricular derecha. ¿Está bien? Y otro paciente es el netamente puro shock cardiogénico que muchas veces puede ser seco o puede ser también húmedo, que es agudo. ¿Sí? Sí. ¿Ahora se puede más claro? Sí, cada uno tendría un manejo diferente. Claro, claro. Cada uno es diferente, pero se pueden combinar, también se pueden combinar. Ah, ya. Claro, se puede combinar. Si yo tengo un crónico reducido y se choca, porque no está aquí, no significa que no se puede chocar, se usa el protocolo de chocar. Un paciente que está con congestión, crónico que viene, puede venir con congestión y en emergencia no lo detectaron y llegó a ser edema agudo del pulmón. Hago el protocolo de edema agudo. ¿Te das cuenta? O sea, cardiología es algo dinámico. O sea, eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Es algo dinámico. Lo que es falla derecha es algo muy empleado, raramente no. Los fallos derechos sí te pueden hacer de shock cardiogénico, pero del ventrículo derecho nada más, ¿no? Y obviamente el shock cardiogénico puede ser presente en cualquiera de estos escenarios adicionales. ¿Está bien? Ya, muy bien, continuamos. ¿Otras preguntas tienen ahí, chicos? No. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien, entonces cuando usamos los diuréticos, pues vamos a ver si existe mejoría o no de la congestión. El paciente mejoró la ventilación, empezó a mejorar los niveles de oxigenación en la hora helada o siguió también descompensado. Entonces, de ahí vamos a tener ciertas formas para valorar si existe o no la hipotensión asociada por los diuréticos. Siempre deben dar diuréticos, pero siempre valorando la parte hemodinámica. Nunca deben abrir el ciclo de Warwick, no monitorizar al paciente la presión arterial, que muchas veces se encuentra el caso. Muy bien. Otra forma de presentación, edema agudo de pulmón. Muy conocido por ustedes. ¿Han visto edemas agudos del pulmón? ¿Sí? Crépitos bilaterales difusos, ¿no? Pacientes que vienen con taquipnia, principalmente disnea, ortopnia, tienen como una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo define insuficiencia respiratoria aguda? Presión arterial de oxígeno menos de 60. Ya, ¿qué más? Gradiente Alberto ya mayor a 20, ¿no? Ya, bueno, ¿sí? Es un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. En cardiología hay una pequeña variación, porque es la insuficiencia respiratoria aguda a nivel por neumología. En cardiología lo definimos como una presión arterial de oxígeno menor a 90. ¿Ya? Pacientes que desaturan menor al 90%. Pacientes que están hipercápnicos, así lo definimos. Pero es importante que lo digas. Pacientes que se manifiestan con taquimia, polimia, respiración en más de 25 por minuto y con bastante trabajo respiratorio. ¿Recuerdan el muñequito que les puse al inicio? Un muñequito que se le ve agitado. O sea, no hay una falla cardíaca aguda como nosotros hablamos, ¿no? Felices de la vida, ¿no? Van a ver angustiados porque realmente les falta el oxígeno, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo manejo la falla cardíaca? Bueno, la presentación de edema agudo del pulmón, oxígeno, claro está. Puedo dar, como les dije, oxígeno suplementario y lo que sí realmente tiene mayor impacto y es muy útil es la ventilación no invasiva con presión positiva. Sentamos al paciente en la camilla, le ponemos unas canulitas especialmente cerradas, un sistema cerrado, conectado a un ventilador, el paciente consciente, donde va a colocar el ventilador, el oxígeno de manera a presión positiva, o sea, fuerte, ¿no? Fuertes ciertas presiones donde nuestro principal objetivo es abrir el alveolo, ¿no? Porque tiene un valor de pi muchas veces. Entonces, para incrementar la presión a nivel alveolar. Ese es el objetivo de la ventilación no invasiva con presión
Y claro, están los pacientes que ya no toleran eso, toman la asistencia ventilatoria, ¿no? Se los intuba y todo eso. ¿Por qué es importante que les digo que sepan que esta ventilación invasiva con presión positiva? Porque nos permite tener el beneficio de ambos mundos, ¿no? Le estoy colocando un sistema de oxigenación a presión alta, pero sin alterar o sin deprimir el sistema neurológico. Cuando ustedes saben que la ventilación mecánica hace que tenga un alto riesgo de infección respiratoria, alta mortalidad asociada a la que ya tiene. Entonces, esa es la forma en la cual damos un oxígeno suplementario en los pacientes, ¿no? Cuando la cánula, obviamente, el Venturi no es suficiente, ¿no? ¿Qué más? Mi paciente está hemodinámicamente estable, tengo una presión sistólica más de 110, ¿qué realizamos? Que iniciamos nuestros diuréticos. Como les digo, el diurético es la gran vedette en la falla cardíaca, ¿no? El principal medicamento que yo voy a utilizar. ¿Y qué voy a asociar a esos diuréticos? Los vasodilatadores, asociado a decir los nitratos, especialmente la nitroglicerina, ¿no? ¿Saben cómo se prepara la nitroglicerina? ¿Saben de cuánto viene la nitroglicerina? ¿Cuánto? ¿Por ahí alguien dijo algo? Viene de 25 miligramos de nitroglicerina, la preparamos 2 ampollas en 100 cc de dextrosa al 5%. Y la empezamos a titular. Las nitroglicerina se titulan 5 cc por hora. Cada hora voy evaluando a mi paciente si tiene una presión normal, o decir hipertensa, mejor dicho, o mayor de 110, que es nuestro rango, puedo titular al paciente en 24 horas con el objetivo de descompresionar el cerebro agudo. Los nitratos siempre se deben utilizar como máximo 24 horas. Entonces, ¿por qué? Porque me permite hacer una vasodilatación venosa, entonces doy el diurético para que rápidamente trabaje a nivel de la ACM y pueda orinar el paciente. O sea, esto debe ser resuelto en 24 horas. Mayor el tiempo de 24 horas de usar un nitrato y alta resistencia, ya no va a hacer efecto. ¿Ok? ¿Qué más? Si nuestro paciente, a diferencia de este paciente que sería lo ideal, un paciente con presión normal o hipertenso, incongestionado, voy a dar diuréticos y vasodilatadores. Pero si ¿qué pasa si el paciente está con hipoperfusión? Lo que dijo su compañero, ¿puede chocarse el paciente? Sí, se puede chocar. Entonces ya los diuréticos se utilizan sí como clase 1, pero tengo que utilizarlo asociado a un vasopresor o un inotrópico muchas veces, ¿no? ¿Qué vasopresor tenemos conocido por ustedes? ¿Conocen alguno? Noradrenalina. Muy bien, la noradrenalina es un medicamento súper útil en realidad, la cual lo preparamos también 4 miligramos de la ampolla de la noradrenalina, se preparan 2 ampollas en 100 cc de cloruro de sodio, a 100 cc, en 100 cc de cloruro, 2 ampollas de noradrenalina y lo pasamos también titulando, dependiendo de los microgramos kilo minuto que requiere el paciente. ¿Ya? Entonces así usamos, si es un vasopresor asociado. Y obviamente, si no hay signos de hipoperfusión, libremente uso mi diurético de asa como les comenté y optimizamos el tratamiento farmacológico. En un día debe estar resuelto eso. Para que una vez que ya está descompresionado, retiro ventilación invasiva a presión positiva o oxígeno empiezo a reducir, hago mis controles con el AGA electrólico, claro está, y optimizo el tratamiento farmacológico que ya probablemente algunos utilizarán, o el que es un debut, pues empiezo dejándole diuréticos y resumiendo la causa en sí del edema agudo del pulmón. ¿Ok? Muy bien. Otra presentación, la insuficiencia ventricular derecha. La insuficiencia ventricular derecha va a ser obviamente, ustedes saben que el ventrículo derecho, principalmente la precarga del ventrículo izquierdo. Muchas veces este compromiso del ventrículo derecho se va a asociar pues al incremento de las presiones auriculares y las ventriculares y genera compresión sistémica o de manera retrógrada. Entonces, esta falla cardíaca es importante que nosotros la evaluemos porque genera muchas veces compromiso del ventrículo izquierdo por interdependencia ventricular y pues el paciente termina chocándose también, comprometiendo el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando yo tengo una falla cardíaca, principalmente una de las grandes causas es el infarto de miocardio del ventrículo derecho. ¿Okay? Donde la resolución, claro está, como lo dijimos, es ir a cateterismo y desabrir la arteria coronaria derecha para resolver el tema, pero asociado a eso también tengo que valorar estas causas, o sea, esta manera. Tengo una falla cardíaca aguda, pues tratar obviamente la causa que está descompensando, y si es que tengo claro, pues algunos de estos pacientes pueden generar compresión pulmonar significativa, donde tengo que asociarlo también a diuréticos de asa como clase. Si a pesar de ello el paciente sigue con asociado a eso sigue con hipoperfusión, porque muchos de esos pacientes hacen shock del ventrículo derecho, pues tengo que asociarlo a vasopresores o endotrópicos también. Un muy buen endotrópico que también nos utilizamos es la dobutamina o levosimendan. Acá en el CIS tenemos dobutamina, en el seguro tienen dobutamina o levosimendan, cuyo objetivo es mejorar el endotropismo del ventrículo. ¿Okay? Y si eso no es suficiente, existen otros dispositivos mucho más sofisticados que van a ser un
Esta falla cardíaca, principalmente cuando es un síndrome coronario común, ya lo hemos hablado, es un ICP, que es la ruptura de la arteria coronaria comprometida de manera urgente o emergente. Como una urgencia, en realidad, precisamente una emergencia, y vamos a ver este tipo de pacientes si existe o no la persistencia del compromiso de la hipoperfusión a pesar de iniciar inotrópicos. Muchas veces hay que iniciar 2 inotrópicos para poder mantener la función del corazón. Estos pacientes tienen todo el derecho también de tener compresión pulmonar, ¿no? Entonces puede ser un Stevenson C, ¿no? Donde hay hipoperfusión con compresión, entonces tengo que asociarlo a diuréticos. Y ya a nivel más sofisticado tenemos también ciertos dispositivos que mejoran la función del ventrículo izquierdo. Si ustedes se han dado cuenta, acá dice MCC. ¿Saben qué significa eso? Sistema de circulación mecánica, ¿no? Los famosos ECMO, que son unos dispositivos que conectamos al corazón para que le pueda dar este gaso cardíaco para potenciar ese gaso cardíaco en el paciente, ¿no? Muchas veces estos pacientes, como es ahí, tienen que ir a terapia de reemplazo renal, como complicación del shock cardiogénico también hay una falla renal, por favor, asociada, ¿no? Muy bien. Obviamente, al asociado al shock cardiogénico usamos ciertos medicamentos, como ya estamos diciendo, usamos la dobutamina, usamos el Evesimendan, y la dobutamina, las dosis de infusión van a ser de 2 a 20 microgramos kilo minuto, porque tiene esa opción beta, ¿no? Beta adrenérgico positivo. La dopamina como un vasopresor, vamos a usarlo en dosis principalmente más de 5 microgramos por kilo minuto como efecto vasopresor y también como inotrópico positivo, ¿no? Algunos fármacos que también hay, que es el Evosimendan, que también tiene un efecto muy similar a la dobutamina con menor efecto de efectos adversos, como usar de 0.1 microgramos por kilo, y algunos vasopresores como la noradrenalina o norepinefrina de 0.2 a 1 microgramo por kilo más. ¿Por qué les pongo esa tablita? No se van a memorizar esto, claro está, pero significa que cuando ustedes manejan un shock cardiogénico, al ser algo dinámico, ustedes tienen que titular la dosis que están dando. Si por ejemplo yo inicio 5 cc de noradrenalina, eso lo sabe la enfermera, pues, ¿no? Usted inicia 5 cc y tú como médico debes saber cuántos microgramos por kilo minuto le estás dando a tu paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente ya pasó, por ejemplo, en el caso de la norepinefrina, 1 microgramo por kilo, ya llegó a la dosis tope, no voy a esperar un mayor efecto beneficioso para el paciente porque ya llegó a dosis máxima. ¿Qué hago? Le asocio otro vasopresor. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden el objetivo de eso, verdad? Entonces, no se lo tienen que memorizar, pero cuando ustedes sean internitos, residentes o algún cardiólogo, etcétera, o unidad de UCI, pues eso sí va a ser su mejor amigo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo manejamos esos pacientes con falla cardíaca? Ya estamos ya por terminar. Tenemos una fase prehospitalaria, hospitalaria y antes de la fase prehospitalaria, es decir, el manejo inmediato del paciente que tenemos que hacer es determinar la causa de la falla cardíaca. Como ustedes se han dado cuenta en todo el momento que hemos hablado, mediante los exámenes auxiliares tratamos de buscar la causa para tener una respuesta rápida de nosotros y también del paciente. Aliviar los síntomas. El principal síntoma, si se dan cuenta en toda esta historia, es la arritmia, ¿verdad? ¿Qué más? Mejorar la compresión, mantener una perfusión adecuada de los órganos. También limitar el daño de órganos, tanto neurológico como renal de sus pacientes, inclusive el hepático, y prevalecer o prevenir siempre de alguna tromboembolia que existe, ¿no? Principalmente, como lo dijeron, una de las principales causas de arritmia es la fibrilación auricular altamente trombogénica, altamente riesgo de que el paciente te haga una ACV, asociado a esto inclusive. Entonces, una vez que ustedes han identificado una arritmia, pues la tratamos. ¿Listo? ¿Qué más? De manera intermedia, ya como fase, pues determinamos algunas causas que nos siguen determinando al inicio, pues alineamos signos y síntomas en estos pacientes ya hospitalizados y prevenimos otras trombembolias que se han determinado durante toda esta fase de hospitalización. Algunas arritmias no son muy rápidamente reconocidas en el inicio. Vienen los pacientes a la emergencia, le ponen el electrocardiograma, no tienen idea de lo que es el electrocardiograma, no saben qué es un ritmo sinusal y ni siquiera saben si está en ritmo o no ritmo sinusal. Entonces, aprendan a ver un ritmo sinusal, aprendan una imagen normal. ¿Entienden? Cuando van a hacer la fibrilación, ¿verdad? Aprendan a ver fibrilación para que no se sorprendan, para poder compensar. A ver, si tengo una fibrilación auricular, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca objetivo que debe manejar el paciente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos. No. La pregunta es ¿A dónde la tienes? ¿cuál es la frecuencia cardíaca objetivo que debe manejar una fibrilación? 100. Los ciclos pueden
120. por 60. No, 8, pues ya estás entrado. Entre 70 y 80. Toda fibrilación debe estar entre 70 y 80. No la radicalizo porque genera bajo gasto, tampoco la radicalizo porque descompensa la falla. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo en el camino, pero tienen que primero detectar que es una FA, ¿no? Y ya van a saber cuánto es el rango índice que yo debo mantener esa fibrilación para que no descompense a mi paciente, porque muchos crónicos van a tener FA. Y no, la FA si la mantienes controlada, pues no va a ser factor descompensado. ¿Ok? Y otro punto importante es el antes del alta y de larga hospitalización. Mi paciente cuando ya está listo, y por ejemplo digo le dejo el pulmón 2 días, ya le di nitratos el primer día, lo descongestioné en 2 o 3 días, está preparado para el alta, tengo que valorar, pues obviamente la causa que lo llevó ahí, y regular y prevenir los reingresos. Importante que tengan eso en cuenta. Nosotros en cardiología no nos gustan los reingresos. ¿Por qué? Porque cada ingreso hospitalario es una mortalidad. Mayor número de hospitalización, mayor mortalidad. Entonces tenemos muchos pacientes que la mortalidad y la supervivencia disminuye porque tienen muchas hospitalizaciones en sus pacientes. ¿Y por qué es el caso? Porque no lo descongestionan de manera adecuada. Si ustedes tienen claro sus niveles de descongestión, ¿cómo puedo saber que si el paciente está descongestionado? En su segundo o tercer día, rápidamente le hago una ecografía fácil de los pulmones y veo esas líneas que originalmente vi. ¿Se acuerdan? Esas líneas B, voy a ver que ya no están. ¿No? ¿Por qué? Porque lo primero que mejora un paciente en la fase de descongestión son los síntomas. Ya no tiene disnea, dolores de cúbito, ¿qué más? Va a mejorar lo que es obviamente todos los signos, pues ya no está con edema, ya no está con crépitos, ¿qué más? El ProBNP. Mi gran amigo, por ahí dijo la doctorita, el NT ProBNP, voy a pedirlo durante las siguientes semanas, a la primera semana o 2 semanas como máximo, y debo ver una caída del ProBNP para yo realmente ver mi impacto de mi efecto de descongestión. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo a mi paciente no le hago seguimiento y lo dejé sin diuréticos o lo dejé a que vaya a casa y que nunca más vuelva, tiene alta probabilidad de que vuelva con nosotros por otra causa, que lo descongestiona. Se va a sobrehidratar, no va a tomar medicamentos, etc. Muy bien. ¿Qué más? El tratamiento de las pacientes con sospecha de falla cardíaca, como ya lo hemos dicho, el uso cardiogénico, para recapitular nada más, farmacológico, ventilatorio y sistemas mecánicos compensatorios, como el ECMO principalmente. Siempre identificamos la causa, ya hemos hablado del algoritmo del Schomburg, que es una de las causas principales. Ahí en esa lista está una de las causas de los pacientes con estrés alterado o la presentación de falla cardíaca, ¿no? La fase inmediata, solo tengo 120 minutos para ver esto, ¿se dan cuenta? Entonces, todo es rápido. ¿Qué más? Cuando tengo mi falla cardíaca, pues voy a recibir mi tratamiento, ya hemos dicho que sean de 1 a 2 veces, se duplica la dosis diaria de diuréticos biorales que lo tomaban. Por ejemplo, tomaba 60 miligramos, yo puedo darle hasta 120 miligramos como un bolo para poder iniciar mi diurético y ver si responde o no a los diuréticos. ¿Qué es lo que hago para ver si realmente es un respondedor de diuréticos? Mi diuresis debe estar entre 100 a 150 cc por hora. Para decir, está respondiendo, porque si me orina 30, si me orina 40 tampoco, más de 100 por hora te tiene que orinar el paciente. ¿Ok? Idealmente se debería dosar el sodio, porque estamos hablando de un diurético en orina, que debe ser alrededor de 50-70 mil equivalentes en las principales 2 a 6 horas del paciente debe iniciar los primeros bolos para ver si realmente responde a los diuréticos. Hay muchos pacientes que a pesar que yo le doy las 2 veces de la dosis del diurético oral, no responden y son denominados los resistentes a los diuréticos. Ese término se ve más que todo en los pacientes con falla cardíaca crónica agudizada que usan por larga data diuréticos y obviamente al duplicar a veces no es suficiente y en ellos tengo que inclusive asociarlo a otro diurético como por ejemplo la hidroclortiazida como para que tenga un mayor efecto. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué pasa si me responde el paciente sin CC de 150? Pues repito los bolos cada 12 horas y me valoro si realmente sigue esos criterios. Si no, duplico la dosis endovenosa y voy a alcanzar hasta un máximo, como ya lo hemos dicho, de 400 a 600 miligramos de diuréticos por día o en algunos casos han llegado hasta 1000 miligramos diarios. Siempre controlan, obviamente evalúan clínicamente a sus pacientes si están congestionados, incrépitos, o se evalúa mediante la creatinina y los electrolitos, porque recuerden que los diuréticos, ¿qué efecto adverso les puede dar? Hipopotasemia. Hipopotasemia. Altamente ricocalemia te puede generar mortalidad también. Pues tú le das, ya. La otra mitad de los diuréticos, 8 ampollas, ¿no? Y
Y el paciente que se muere con radicales, historia, ¿no? O sea, Doctora, pues, ¿y los medicamentos diuréticos ahorradores de potasio no sirven en estos casos? no, porque el ahorrador de potasio ya entraría más en un contexto de un crónico ya. O sea, el crónico te va a venir tomando espironolactona, ¿está bien? Pero si tú tuvieras un agudito de un SICAZ elevado que está ya entrando a cateterismo, no demora, porque a cateterismo aquí va demora. Le estás dando todo ese manejo, no lo estás descongestionando todo. Pero la espironolactona en realidad para que trabaje demora, no es un medicamento de emergencia. Entonces lo que sí vas a usar son tus diuréticos. ¿Y qué vas a usar para reponer potasio? Retos de potasio. Nada más no te complicas la vida. ¿Listo? Pero sí tienes que dosarlo, porque si no dosamos los electrolitos, pues el paciente se puede morir. Al potasio siempre tengan mucho respeto. Es uno de los electrolitos que tiene alta mortalidad, les digo, porque muchas veces han fallecido pacientes en emergencia porque no le han hecho un simple AGA. El potasio está en 1.5, nos llegan a nosotros como resolver la arritmia, donde vemos potasio en 1.5 y el paciente fallece en la historia. Por eso tengan mucho respeto al potasio. Bien, como les digo, si hay resistencia al tratamiento, puedo asociar diurético de ACE, es decir, furosemida más hidroclorotiazida en el caso de un resistente a los diuréticos, es decir, el paciente que no te cumple eso. Y ahí recién esperar que cumpla eso. Metas, obviamente nuestro objetivo es mejorar los síntomas, disminuir la hospitalización y disminuir la mortalidad a través de esto, ¿no? Muy bien, ustedes van a ver hoy día ya, más adelante, en la noche, falla cardíaca crónica, que realmente es otro escenario de la falla cardíaca aguda, donde sí van a tener más herramientas a diferencia de nosotros en la falla cardíaca aguda, donde van a tener grandes fármacos que disminuyen realmente mortalidad, mejoran supervivencia, ¿no? Preguntas hasta acá, chicos, porque ya estamos por terminar. Usted había comentado algo que me hizo pensar que ProBNP es un indicador de congestión también. Claro, es un diagnóstico, o sea, es una hormona que te permite hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Ah, ya. Dependiendo del nivel, te dice si es agudo o crónico. Y una falla cardíaca, por ejemplo, en un paciente seco, ¿el BNP va a estar elevado o no? El ProBNP, claro, es una muy buena pregunta, depende, porque el ProBNP es una hormona que se eleva en congestión sistémica, ¿sí o no? Pero si no está congestionado y está seco, pues no va a estar elevado, Pero sí falla cardíaca. pero falla cardíaca. Entonces, Pero recordemos que no solo existe congestión sistémica, ¿qué más existe? Congestión venosa, ¿está bien? La congestión venosa se puede valorar con una hormona diferente, que es el CA125. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que te viene por edema en miembros inferiores, nada más en un crónico, y tú estás sospechando de falla cardíaca, el ProBNP tiene todo el derecho de salir normal, pero tú le das CA125 y es positivo. O sea, solo el ProBNP te dice congestión sistémica. Son otros conceptos, pero significa congestión sistémica. Es decir, crépitos, disnea, ortopnia, angina paroxística nocturna son los síntomas que tiene, ¿no? Pero en sí lo que te dice es crépitos en pulmón, o sea, congestión sistémica, ¿listo? Congestión venosa te lo dice el CA125. Ahora, dentro del algoritmo, como lo hemos visto, un criterio es el ProBNP para la falla cardíaca, ¿verdad? Pero podría ser también normal, ¿no? Ojo, podría ser normal, no te lo descartaría. ¿Preguntas? ¿qué se ve como sea el marcador tumoral? ¿El valor tumoral? ¿Sí? Principalmente la congestión venosa en patologías derechas. Patologías derechas, solamente derechas, por ejemplo, insuficiencia anticuspidia, por ejemplo, algunas congénitas que solamente comprometen el ventrículo derecho, displasia adrenogénicas, patologías que son más derechas, o la propia falla cardíaca derecha, te genera el incremento de este CA125 con un ProBNP normal. Como por ejemplo la insuficiencia del ventrículo derecho que hemos visto, tiene todo el derecho de tener un ProBNP. Pero, por ejemplo, a todo paciente que viene con falla cardíaca no le piden sea el 125. No a todos, Pero sí ProBNP. pero sí ProBNP. ¿Por qué? Porque es más frecuente la disfunción del ventrículo izquierdo que la del ventrículo derecho. Preguntas, chicos, dudas. ¿Quieren claro los escenarios de la falla cardíaca aguda? ¿Sí? Más o menos. Yo tengo problemas para entender el edema de pulmón agudo sin falla cardíaca. Eso sí no existe. O sea, O sea, ¿por qué lo han separado de otros escenarios? O sea, como si solo fuera edema agudo. claro, porque a veces llegan solamente pacientes con presentación de emergencia hipertensiva, por ejemplo. Una emergencia hipertensiva, ¿cómo se dice? Puede ser que tenga con una ACV, una retinopatía aguda, ¿no? O un edema agudo de pulmón. Viene en presión 180, 200 con congestión pulmonar. Es una presentación de falla cardíaca aguda. Pero no hay problema del corazón.
O sea, no es que no sea el problema, o sea, no hay un antecedente de eso, ¿no? Si te das cuenta, cuando hablamos de agudo, tienes un corazón, entre comillas, estructuralmente normal, pero o sea, su manifestación tiene que ser la congestión pulmonar, ¿no? O sea, no es que sea un sano. O sea, un sano, ¿qué puede ser? Por ejemplo, un paciente que tuvo una endocarditis, pasó yo qué sé, pues, una bacteria se plantó en una valvulita y se hizo shock cardíaco, ¿no? Y antes del shock hizo edema agudo del pulmón. Entonces, vas a encontrar un corazón sano con por ejemplo, una válvula perforada, pero con todo el corazón estructuralmente de tamaño normal, con presentación de edema agudo del pulmón, puede ser, ¿no? O sea, idealmente lo que ustedes tienen que tener en cuenta, la mayoría de presentaciones, o sea, las tres que están aquí, de las 4 presentaciones, son agudas de su cuerpo, agudas. Se pueden sobreponer algunas, se pueden sobreponer. Todo esto de aquí, este es el crónico que se reagudiza, ¿está bien? Es el crónico que se descompensa. Pero el edema agudo del pulmón puede ser agudo, por ejemplo, una emergencia hipertensiva. El paciente no era hipertenso, no tenía el antecedente de hipertensión y debutó con una emergencia hipertensiva como el edema agudo del pulmón. ¿Okay? ¿Puede tener un electrocardiograma normal? Podría tenerlo. Incluso en ese momento hizo 220 de presión. Y estructuralmente hay ciertas fases que obviamente, tú me dirás, doctora, pero ¿cómo no va a ser normal si ya hay hipertensión y no sabía, no? Claro, pero recordemos que para que hay ciertas enfermedades, para que se manifiesten en los exámenes auxiliares, es todo un proceso. Van a encontrar varios hipertensos con una hipertensión normal, pero que en la ecografía, que es una estudio un poco más fina, van a encontrar con hipertrofia ventricular. ¿Entienden? O sea, no es que nada lo va a encontrar. Ciertos procesos no. Otro es la falla del ventrículo derecho, que es otra manifestación de cardiovascular. Y el shock cardiogénico, que este sí se puede sobre la pared, asociarse a ellos. Muy bien. O también puede estar solamente y seco, nada más. ¿Listo? Así como lo hemos visto el Stevenson L, es chocado pero seco. Con bajo gasto. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? Entonces, en estos 4 casos, al cuerpo no le da chance de tener ningún mecanismo de compensación. O sea, si ustedes se dan cuenta, en los primeros segundos o los primeros minutos van a compensarlo con una taquicardia al inicio. O sea, no es que el paciente, por ejemplo, se infartó y no es que hace ningún. O sea, el organismo sí o sí es un método compensatorio, pero esos métodos no van a ser suficientes para poder, no como el crónico que se compensa, o sea, lo mantiene más días, ¿no? Gradual, ese no. Eso no es el tema de compensación. Por ejemplo, te viene en la emergencia un paciente que te dice, doctor, hace 2 horas yo presento un dolor de pecho súbitamente, estuve diaporético y me desmayé. Por ejemplo, ¿no? Entonces, un electrocardiograma es un ST elevado de todo lo que es la cara inferior del corazón. Está chocado tu paciente, o sea, pasó minutos. O sea, cuando le decimos que no hay tiempo para que el sistema compensatorio lo mantenga con una presión normal, es porque los minutos son solamente hacer taquicardia y no es suficiente para que el paciente pueda estar días con la enfermedad irresistente. El paciente aquí te viene en minutos, no minutos, pero te viene en horas. ¿Sí? En cambio, el gradual, de todos ellos, si tú te das cuenta, solamente el primero, podría venir en algunos días. Porque es crónico ya. Porque el corazón dilató, porque el corazón se hipertrofió y los mecanismos compensatorios ya están activados. En eso, el sistema compensatorio es el sistema adrenérgico principalmente, es el único que se va a activar con taquicardia. Y el único que tenemos con vasoconstricción periférica y nada más. ¿Por qué? Porque esos pacientes, pues, lamentablemente la causa es aguda. Y por ejemplo, una ruptura mecánica de la pared libre, pues no hay que la sangre se sale por todo el pericardio, pues no hay algo que lo compense. ¿Entiendes? La taquicardia es algo que va a venir con tu café, es monitor normal y no, o sea, no, se muere en el cardio. ¿Entiendes? Es todo lo que se tiene. Es mucho más tiene, por eso, a alta mortalidad. ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Consultas? ¿Todo claro? A ver, ¿qué signo se siente más me orienta a que el paciente está en un estado de shock compensado? Un shock compensado. O sea, que en cualquier momento de aquí va a empezar a estar en shock, ¿no? Ya, el shock cardiogénico es otro mundo, ¿no? Pero para que ustedes tengan en claro lo siguiente, el shock cardiogénico ya saben cómo se define, ¿no? Hipotensión, signos de hipoperfusión, ¿no? ¿Qué son esos signos de hipoperfusión? Alteración del nivel de conciencia, lactato más de 2, poliuria. ¿Está bien? Ya, ahí está declaradísimo que es un shock cardiogénico. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Tú te dices, doctora, pero ¿cómo sé para evitar que el paciente me haga shock, ¿no? Ahí viene el estadio B. El shock cardiogénico tiene 5 estadios. El estadio A, que es todo paciente que tiene el riesgo de
El estadio B es el paciente que tiene obviamente una alteración cardiológica, hipertensión valvular, etcétera, pero que está con presión normal, ¿ok? Pero que tiene síntomas compensatorios, taquicardia, taquipnea, o sea, son síntomas que están, el sistema adrenérgico se trabaja. Y es ahí donde yo debo estar, por eso, evaluar frecuencia respiratoria, evaluar frecuencia cardíaca, para yo poder definir que estoy en un estado pre-shock del paciente. Pero para yo saber eso, pues tengo que hablar con mi paciente. O sea, no cualquiera te va a hacer para el shock, ¿no? O sea, ciertos pacientes, ¿no? Por ciertos síntomas. Ya cuando está en fase C, que es la fase netamente de shock cardiogénico, hipotenso, connubilado, lactato alto, y eso es realmente un shock cardiogénico. Mientras yo tenga más aprender la capacidad de detectar los estadios B de shock cardiogénico, tengo que tener la posibilidad de tener más tiempo, menos mortalidad y vamos a tener más éxito en la vida. Esto toma tiempo, pero tiene que identificar. Ya el estadio D y el estadio E del shock cardiogénico, el D se inicia en inotrópicos con respuestas y el E se inicia en inotrópicos sin respuestas, donde tenemos que usar mecanismos ventriculares mecánicos como el ECMO para poder tener una respuesta beneficiosa del paciente mejorando el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, son 5 estadios del shock cardiogénico. ¿Sí? Bien. ¿Algo más, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo se maneja un paciente con insuficiencia cardíaca aguda que tenga insuficiencia renal? Que tiene insuficiencia renal aguda, todo agudo, ¿verdad? Bien, tenemos el famoso, nunca olvidar el síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal es un síndrome subdiagnosticado. Son 5 tipos de síndrome cardiorrenal, donde uno de ellos es el cardiorrenal agudo, que genera, la falla cardíaca aguda que genera falla renal aguda, ¿no? Definido esto, claramente está el incremento de la creatinina, probablemente el incremento de los azoados, y el paciente muchas veces tiene que ir a diálisis, ¿no? Si tú le das los diuréticos, idealmente vas a esperar, como hemos dicho, respuesta de esta diuresis más de 100 cc. Pero ¿qué pasa si no te orina? Le dan los diuréticos, o sea, lo defines como resistente al tratamiento. Ya. Diurético de asa más diurético de acid, le das también, ¿no? Por ejemplo, les das 80 miligramos de furosemida y les sigues dando 12.525 de hidroclorotiazida. Y no te responde, orina 10, orina 20. Llamas obviamente a la nefrología porque hay que dializar al paciente. O sea, la diálisis va a manejar las dos maneras. Descongestiona al paciente y también va a liberar todos los azoados en exceso de oxígeno. Pueden coexistir, coexisten muy frecuentes. ¿Preguntas algo más? No, ya si el paciente, por ejemplo, lo define como resistente al tratamiento y pasa a diálisis, pues porque significa que no es un respondedor a diuréticos, ¿no? O sea, el hecho de que ya no responda, ya no tiene sentido de que yo le esté dando los diuréticos. Tú lo estás descongestionando a través de la diálisis, es decir, mediante el ultrafiltrado. Le quitan volumen, o sea, para que me entiendan, la diálisis le quita volumen, ¿no? Que volumen excede. Pues hay un límite alrededor de 500 a 1000 de volumen que le van quitando de manera diaria. Reciben 2, 3, 4 sesiones dependiendo del paciente y de ahí de manera intercalada. Como eso es algo agudo, se supone que es un riñón normal, el paciente debe ser un respondedor a la diálisis y rápidamente a los 3 o 4 días ya debe empezar a orinar espontáneamente, ya debe estar, obviamente la falla cardíaca mejoró, la congestión disminuyó, etc. ¿No? Algún grupo de pacientes agudos pueden pasar a crónicos, también puede pasar. No son roles, o sea, a pesar que se coloca diálisis no compensan y pues muchos, bueno, no muchos, muy pocos en realidad de agudos pasan a crónicos, ¿no? Pero sí se puede dar. ¿Podría repetir cuáles son el orden en que damos diuréticos? Claro que sí. Tú tienes a tu paciente con congestión, le empiezas a dar diuréticos y le das de 1 a doble dosis de lo que recibe el diurético oral si se quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, tiene 40 miligramos tomando de paciente. Por ejemplo, toma una tableta todos los días por 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le vas a dar 40 miligramos de furosemida, le vas a dar el doble, le vas a dar 80. ¿Okay? Le das 80 miligramos, es decir, 4 ampollas, ¿está bien? Porque cada ampolla viene de 20, 4 ampollas, y en 1 o 2 horas tienes que tener respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que te orinen, ¿verdad? Tiene que orinar entre 100 a 150 cc por hora. ¿Está bien? Tu paciente orinó, es un respondedor, lo mantienes en cada dosis, perdón, cada 12 horas esa misma dosis, es decir, 80 cada 12 horas, ¿no? Y lo mantienes el tiempo que requiera. Pueden ser 3, 4 días, obviamente siempre se evalúan signos y síntomas del paciente y
Obviamente voy viendo las placas cómo van, auscultando y todo eso. Menos requerimiento de oxígeno, todo es a la par, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tu paciente vuelve a repetir si tú le diste los 80 y no responde? Espera 2 horas más, duplicando la dosis. Entonces ya le voy a dar 160 miligramos de mifepristone. ¿Está bien? Pasan 2 horas, idealmente que vino a los 100, 150 o con sodio binario más de 150 mil equivalentes y es un respondedor, mantengo esa dosis, lo dejo, puedo dejarlo cada 12 o puedo aumentarlo cada 8 en realidad, dependiendo la evaluación. O sea, tú tienes una cantidad y lo vas a ir manejando en el día. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo que dar 160 miligramos al día, lo podría dejar, por ejemplo, 40, 5, o sea, 5 ampollitas cada, o sea, dividirlo en cada 8 horas, o dividirlo en 4 horas, no hay problema. Lo cosa es que reciba la cantidad de miligramos al día. ¿Está bien? Pero ¿qué pasó si tú le dices los 280 miligramos al día y tampoco respondió? Que es el último grupo de pacientes. Son resistentes al tratamiento. Le das, todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque han pasado solo 2 horas, 2 horas, ¿está bien? Le doy el diurético de diacida, le asocio la hidroclortiazida. Espero 2 horas más y tampoco me orina los 100 o 150 cc. Es donde llamo lo que hablamos con tu compañero. Llamamos a tecnología y empezamos a verificar. ¿Está bien? ¿Sabes? Pura semilla, intenta no duplicar la dosis. Claro, exacto. No, Entonces no, empieza no, paciente. Paciente cero. ¿Listo? Ay, Duplico dosis si tuviera previa. Si no tiene dosis previa, ponemos un bolo de furosemida. ¿Está? Una poquita. ¿Está bien? Tal sea por usuario o no, si es usuario, duplico la dosis. ¿Está bien? Espero 2 horas. En estas 2 horas se tiene que eliminar más de 100 a 150 por hora. ¿Está bien? Si responde, es un respondedor. No hay más que hacer. Esta dosis lo divido y en 24 horas lo tengo que dar. Puedo darlo cada 12, como dice ahí, puedo darlo cada 8, pero no se relevante. La cosa es que te responda. ¿Qué pasa si no te responde? 2 horas más, duplico la dosis que no me responde. Si no me responde en 40, le duplico 80. ¿Está bien? Si no me responde en 160, 320. ¿Entiendes? Por eso dijimos dosis tope 400 a 600 miligramos día. ¿Está bien? Si te responde esa duplicación, perfecto, mantienes esa dosis al día y la divides en el día. Pero si no te responde, ya viene la tercera fase, que es resistente al tratamiento. Le asocias un diurético tiacida. ¿Está bien? Si te responde, genial. Si no te responde, vale. las cosas son dos, trato con dos medicamentos. Claro, nada más. Ay, No hay más que hacer, no hay más ciencia. No me gusta hacer relatoras porque no me va a trabajar de manera dura. Solo trabajo con diurético de asa, que es altamente potente. Y a lo mucho le puedo hacer la tiacida, que es una hidroxiapatita como último. ¿Está bien? sí, gracias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, chicos, creo que no hay más preguntas. Espero haber resuelto todos sus dudas. ¿Sí? ¿Mejor? Bien. Lean mucho falla cardíaca. Bueno, las diapositivas ya las tienes, las pueden compartir. Si tienen dudas, preguntas, si quieren algo que más les mande artículos, me escriben. Ya para nosotros. ¿Podrías compartir el documento donde te todos los